A ver, ¿se escucha? Hola. Bueno, eso es otra vez. Por mi parte, primero que nada, agradecerle a Ciro por permitirme estar acá. Después me contará el porqué, pero bueno, para mí es un gran honor y una gran responsabilidad estar acá, estar junto a Andy y bueno, y participar de este momento. Y en especial, yo leí varias veces el texto que él me mandó, todas las veces me emocionó, en algunos momentos llegué a llorar, cosa que es difícil en mí hacerme llorar, soy leonina y dura. Pero bueno, me llegó, incluso hoy de tarde lo releí, y nada, le leía en voz alta algunos pasajes a mi madre y mi hermana, que estábamos ahí en la sobremesa. Y bueno, y mi hermana me decía, cuando leía la parte esta de El puto Dani, y mi hermana me decía, pensar que yo, nosotros somos del Paso de los Toros, y me decía, pensar que yo en mi juventud andaba con todos los maricones del Paso de los Toros, eran todos mis amigos, te estaba abriendo el camino. Claro, y los empezamos a nombrar y a recordarlos y toda esta cuestión, pero bueno, también genera eso como el texto. Y en realidad me anoté como una cantidad de cosas para hablar. Y una de las primeras cosas que quiero plantear es esto de la apropiación del discurso. Nos faltan muchos discursos, en especial, bueno, como profesora de literatura también lo digo, nos faltan muchos discursos trans, porque en general, y esto es una cosa que desde el activismo luchamos mucho, como a veces desde otros lugares, ¿no? Y pasa, Lila, que trabaja mucho con personas en situación de discapacidad, me debe estar entendiendo cómo muchas veces otras personas que no atraviesan nos toman como objeto y no como sujeto. Y esto de apropiarse del discurso, de contar este relato en este título, que además es evidente el paralelismo con García Márquez, que además en mi vida García Márquez tiene una fuerte influencia, ya que mi profesión la elegí gracias a haber leído La hojarasca de Gabriel García Márquez, así que imagínense. Mi profesión de profesora de literatura, también soy profesora de danza, pero en esto, que ya estoy ahí jubilándome, fue García Márquez, ¿verdad? Entonces, el leer esto, y además toda esta connotación, ¿no? La connotación del traba enunciado, eso que está siempre, que no se percibe desde la otredad, desde el ámbito familiar, desde el ámbito más cercano, y que pasan tantas cosas como Ciro nos cuenta allí, y en esto también de cómo ese texto nos llega, ¿no? Y nos interpela una cantidad de cosas, nos interpela como sociedad, nos interpela como militantes por los derechos humanos, nos interpela como seres humanos, cuántas cosas no vemos, no percibimos. Cuando yo le contaba ahora a Ciro, en CTU, mi organización, que tenemos un área de familias donde tenemos niñeces trans y donde tenemos niñas trans de 5 años, tiene la niña trans más chiquita, y donde por suerte empiezan a aparecer estas madres, estos padres, a decirnos ¿qué hago? Y es la mejor pregunta que te podés hacer, ¿no? ¿Qué hago? Pero bueno, hay circunstancias como, bueno, las más viejas obviamente nos pasó, ¿no?
en que hay que reprimir esto por mucho tiempo y eso genera un camino muy difícil y con muchas violencias y con muchas cuestiones. Y te doy la palabra, Andy, porque podría seguir hablando una hora entera porque tengo millones de cosas para plantearnos y que están de más. No, y es hermoso escucharnos, porque eso es necesario, escucharnos y más en esto. Bueno, primero que nada también agradecerte. Me parece que esto es una obra que también me llevó a leerla muchas veces, porque tiene como una riqueza en vulnerabilidad y en temas súper necesarios de leer, ¿no? Y contadas desde nuestras perspectivas. Comparto lo que dice Colette de esto, de que muchas veces narran nuestras historias, y tener la oportunidad de plasmarlo y concretarlo ya es como un hecho muy valioso, muy hermoso. También me llevó a leerlo muchas veces. Llegó en un momento muy, muy hermoso. Estoy acompañando a un compañero que está haciendo su proceso también de transición, y cuando empezás a hablar de el momento en el que vas a operarte y relatar como con una vulnerabilidad, una sensibilidad y un lugar tan explícito y al mismo tiempo cuidado, es un mimo, es un regalo. Deseo que este libro llegue a muchos lugares, que lo lean muchas personas. Me pasó algo que el día que iba para la marcha de la diversidad de Maldonado, lo iba leyendo en el ómnibus, y en un momento me cierro, porque a mí me pasa de que leo capítulos y trato de manejar que mi ansiedad no me haga querer leer todo, porque es como que el libro te invita también a no parar de leer, y entonces hace unas pausas, y en esa pausa que hago en el ómnibus, me agarró el solcito en la cara, me dormí, y cuando me bajo me di cuenta que no tenía el libro. Yendo a Maldonado, ¿no? Tipo, y entro en un estado de desesperación, digo, ay, no tengo el libro, le llamo a Martín. Y pasó todo ese fin de semana. Ahí me encontré con tu mamá allá en la marcha, y también hicimos unos intercambios de palabras muy hermosos, que te agradezco también por conocerte en esta historia. Y una de las cosas que me deja como reflexionando ahí es cómo todas nuestras generaciones debemos hacer transiciones según el estado en el que estemos habitando en sociedad, en tiempos, en vidas. Y esto es una parte muy importante, ¿no? Siento que está reflejada acá en todo lo que es, bueno, la forma en que construimos nuestras identidades a través del momento en que estamos habitando y las herramientas que tenemos como para poder, bueno, identificarme, desidentificarme, verme en varias personas, y al mismo tiempo no entender qué está pasando, pero sí tener como una llama viva ahí, que creo que nos pasa a todas, todos y todes, nosotras y nosotros, en el momento que decimos vamos a hacer un cambio radical en nuestras vidas porque hay algo que quiere florecer, ¿no? Y para mí es eso. Acá está escrito, narrado desde un lugar como muy sincero, y te lo agradezco. Me emocioné mucho también soy leonina, y entonces como que el fueguito ahí me llevó a desprender un poco el agua, que también como leonina me pasa. Ahora estoy descubriendo que se ve que debe ser una característica. En las de León nos cuesta llorar. Me emocionó mucho, y nada, es un profundo agradecimiento. Es una puerta, siento, ojalá que se sigan abriendo desde muchos lugares. Es más, el otro día te escribí, quiero más. Quiero más de Ciro Benjamín es necesario en nuestra literatura, en las narraciones. Ojalá se pueda, bueno, agarrar como este granito que también está construyendo la tía Traba Susi con brotecitos, y ir a leer a las escuelas. Bueno, deseo que podamos ir a las escuelas, a los liceos, a todos los lugares a leer estos fragmentos, y que se hagan más
y más y más. Sí, la verdad que esto que decís, Andy, cómo transicionamos desde el lugar que habitamos, ¿no? Cómo, por suerte, muchas veces esas transiciones van cambiando y van presentándonos nuevos desafíos a las hegemonías, a esa construcción hegemónica, ¿no? A la que se nos obliga. Las más viejas están más apegadas a eso, pero por suerte las niñeces, las juventudes, las adolescencias vienen rompiendo esto y que además yo siempre digo que está muy bueno porque nos desconstruyen nuestras cabezas tan binarias como la mía, nos desconstruyen, nos obligan a cuestionarnos una cantidad de cosas, ¿no? De todas maneras, no sé por qué, la vida lo planteó así, mi necesidad lo planteó así. Si hay algo que rompí con la hegemonía es el tema de hormonizarme, operarme y todas esas cuestiones, nunca la necesité, entonces yo dije, bueno, tan estructurada no estaba. Pero bueno, quería plantear también como cosas que, a ver, en esto de que yo decía de las interpelaciones que aparecen ahí, y recién el editor decía, seguramente van a venir otros libros de Ciro Benjamín, y yo le decía acá abajo, deben venir, deben, para esto, para la apropiación del discurso, para que nuestra comunidad trans, no binaria, género no conforme, fluida, empiece a expresarse a través del arte y a través de la literatura, esto que es un bien impresionante, y esté acá y no pueda desatenderlo, ¿no? Pero también quería plantear como en esto que yo decía de las interpelaciones, ¿no? Como el texto nos interpela en esto que hablábamos de la construcción como trans, ¿no? Porque nos interpela como comunidad trans, como personas de género no conforme, al que nos impusieron al nacer, porque como dice una amiga mía trans que chilena pero vive en España, el patriarcado nos traicionó, ¿no? Porque no nos preguntó el género que queríamos tener, nos metieron. Entonces, este año, en unos debates que tuve con una movida en México, me decían, yo siempre decía el género asignado al nacer, y me decían, pero no nos asignaron, nos lo impusieron. Y es verdad. Pero cómo nos interpela también, a mí me interpeló también mucho como docente, ¿no? En esto que Ciro plantea de su pasaje, tanto en primaria como en secundaria, por esos centros privados de educación y esos centros públicos, ¿no? Y la diferencia que él mismo en el texto nos muestra, ¿no? Como en esos centros privados de educación son, por supuesto, mucho más hegemónicos, son empresas educativas, tienen una filosofía, reprimen mucho más, esas pocas amigas que encontraste tanto en primaria como en secundaria, y cuando va a la educación pública, y en esto es como docente que defiendo la educación pública, en un momento tan especial, pero que defiendo la educación pública, ¿cómo va a la educación pública y ese profesor de biología? ¿No? Cuando el biologicismo te quiso destruir, y nos quiso destruir, y nos quiere destruir, y ese profesor de filosofía que cuando Ciro se acerca y le dice, soy trans, le dice, ¿y? ¿No? Un genio, ¿no? Pero también me interpeló esto de las construcciones que hay como de las narraciones que hiciste, si mal no recuerdo, porque mi cabeza no está funcionando muy bien,
en segundo y en tercero con la profesora de literatura, como cuando lo hiciste en segundo en esa carta que era una despedida de alguien que se iba a suicidar, y el suicidio, los intentos y la idea del suicidio es algo que tristemente nos acompaña. A la disidencia nos acompaña y nos acompaña por la vida. Y por más fuertes que seamos, siempre hay un momento que la idea se cruza, ¿sí? Pero como en ese segundo año no hubo ninguna respuesta, ni hubo ninguna alerta, y en ese tercer año, por suerte una colega sí dio la alerta a esa carta de despedida, perdón. Y cómo entonces, como sociedad, como en ese rol docente, que no nos preparan para eso, porque nos preparan para transmitir conocimiento, pero no nos preparan, eso depende de la sensibilidad que cada persona tenga, como tenemos que también pensarnos como sociedad en un país que tiene la mayor tasa de suicidios de Latinoamérica y el Caribe, y es un tema que no lo hablamos, y es un tema que transversaliza, como decía, a las disidencias y está presente siempre en toda la vida. Entonces, me parece esto, por un lado lo positivo de los centros educativos públicos que siguen apostando a tener otra sensibilidad, con docentes que de pronto somos los mismos en un centro privado que en un centro público, pero en un centro privado nos ponen ciertas normas, nos obligan a ciertas cuestiones que en un centro público somos más libres y tenemos como más cercanía, ¿no?, con nuestros alumnos. Entonces, esto, ¿no? Y también este tema de los espacios, ¿no? Los espacios amigables, que vos lo encontraste en el CRAM, lo encontraste en el San Juan, aunque te hayas enojado con la psicóloga, pobre Daniela. Pero bueno, también es su rol y es el ver si estás en esto de la oportunidad, pero como también tenemos que apostar, ¿no?, a estas cuestiones, y no puedo correrme de ese lugar, pero cómo tenemos que, si no nos muestra cómo también tenemos que apostar a esas políticas públicas, ¿no?, de contención, de lugares amigables, porque si no, no había otro lugar amigable, ¿no? Y por más que pasó por varias terapias, e incluso cuando aquella médica te dijo, pero sos muy chico, te vas a arrepentir, y te mandó al psiquiatra y todo lo demás, yo dije, ay, si me habrán pasado otras cosas a mí, ¿no? Y a miles de personas, y qué doloroso que es, ¿no? Qué doloroso que es, y cuánta resistencia, resiliencia, sobrevivencia y todo eso tenemos que tener en una sociedad que nos quiere normalizar, ¿no?, que nos quiere curar, que nos quiere tener dentro de una norma de la cual no queremos, no nos sentimos parte, no sentimos que sea esa la vida que queremos para ser, ¿no? Y bueno, y todas estas cuestiones también familiares que pasan, que a todos nos han pasado. Yo pensaba, ahora que me presentaste a tu abuela, pensaba en el infarto en el ojo que tuvo, ¿no?, en Nochebuena, además, ¿no?, cuando recién te habías operado, y cómo, no puedo dejar de leerlo como profesora de literatura, ¿no?, pero como los dos duelos, ¿no?, el duelo por tu prima, ¿verdad?, y el duelo que siempre nos plantean cuando se acercan al colectivo, las madres, los padres, eso que nos dicen, yo tengo el duelo, en el caso de un varón trans, por la hija que perdí, pero estoy recibiendo, a la vez, simultáneamente estoy recibiendo con alegría el hijo que gané,
siempre hay un duelo y una alegría de recibir. Y nuestros lazos familiares, ¿no? Siempre les pasa esto. Por un lado hay un duelo, porque se pierde ese proyecto de vida que se tenía cuando las personas con capacidad de gestar, paren, tienen un proyecto de vida para esa persona. Un proyecto de vida que se une a la genitalidad, por lo tanto al sexo que nos impusieron y al género que le construimos. Y ese proyecto de vida de repente se rompe, se cae. Entonces sí hay un duelo, ¿no? Yo le decía a la mamá ahí en el lobby, decía, bueno, cuando transicionamos, también transiciona la familia. Y ahí está el duelo y la alegría y todo es en base al amor. Porque vos dabas el ejemplo de Luana, ¿no? Que estaba sola y sigue siendo una realidad en el 2022 que en especial a las mujeres trans o a las femenidades disidentes, por ser femenidades y por todo el machismo y el patriarcado, nos siguen expulsando de nuestras casas. Entonces, sí, hay la familia nuclear muchas veces se pierde y aparece esta familia de elección, esta familia vincular, que generalmente somos las propias trabas, las propias disidencias, ¿verdad? O las amigas, los amigos, las amigues que conforman nuestra familia, ¿no? Y que a veces perdura y a veces no, pero que llegan en una etapa de la vida. Pero bueno, nada, decir esto de la cosa. Y después lo otro que yo debo confesarlo, es en la construcción del amor. Esa parte la leí, la releí, volvía en el propio texto, pero esa construcción del amor, de ese amor no heterosis-normado además, ¿no? O sea, construye un amor desde otro lugar que no es la sexualidad, ¿no? Construye un amor desde eso, desde los detalles, ¿no? Los regalos. Morí de amor por los regalos. También debo confesar que soy difícil para el amor, pero bueno. Pero bueno, esto también me pareció alucinante porque tenemos que empezar también a interpelarnos esta cuestión de cómo la comunidad LGBTQI+, las disidencias, de cómo construimos el amor, porque seguimos construyendo el amor desde un modelo heterosis-normado. Del modelo Disney. Exacto, ¿no? Del que nos cagó la vida a todas. Totalmente. La principecita, el príncipe azul, claro. Y yo viví toda mi adolescencia esperando el príncipe azul hasta que... O por lo menos el sapo para que se transforme. Claro, nada. Esto. Sí, eso, que quede como también plasmado como las otras capas que hay como del amor es como súper importante también, ¿no? Porque que es esto de vincularnos, creo que es una de las tareas más difíciles hablando del amor, ¿no? Y acá aparece como, bueno, otras posibilidades reales, posibles, de que seguramente deban estar sucediendo en muchos lugares, pero como eso, siempre hay un manto del silencio en nuestras historias hasta que llegamos y podemos romper con el pacto del silencio y abrir nuestras voces, nuestras gargantas, nuestras existencias, es educativo, realmente, ¿no? Educar el amor. Y venía pensando en esto también, y acá es cuando me pongo mística, con tu relación con el 21, ¿no? Que habla acá, pensando que, bueno, que esta apertura termina a las 21 horas de hoy, ¿no? Que naces un 21 y te operas y das muerte y vida a un 21. Es que no es muy repetitivo porque está quedado como muy
muy fuerte, pero fue también, viajé en el Bondi 21, en el asiento 21, me ingresaron en la sala 21, un montón. Nadie me va a creer esto. Yo cuando haces esa pausa de decir, no voy a hablar más de esto, porque yo, ¿por qué no habló más de esto? Todas mis brujas así, tipo, expectantes, tipo, bueno, en el próximo fragmento que sea el 21, las 21 crónicas, ¿no? Que podrían ser 21 crónicas. Anotando. Pero bueno, esto también me encantaría escucharte a vos hablar, darle la voz a esto, porque también siento que desde nuestras perspectivas, que son valiosas y hermosas, también siento que hay una sinceridad ahí que tengo ganas de escucharla, acompañarnos, sentirte ese brillito en los ojos que está ahí, que lo puedas sacar en palabras también. ¿Cómo sentís? Porque no tengo micrófono. Acá. Bien. Hola. Rarísimo estar hablando. ¿Vos estás muy lejos? Sí. Nada, quería agradecerle a Colette y a Andy por haberme acompañado, por estar acá hoy. Y nada, primero quería decir que uno no se imagina, o por lo menos yo no me imaginaba hasta editar el laburo que hay atrás de un libro. Y ahora me encontré como en todo un mundo muy complejo que desconocía mucho. Pero me gustaría ponerle nombre a esas personas, porque sin ellas no estaría fragmentado y no sería libro. Y nada, gracias por la confianza también para que sea, que es Martín, Lucía, Tamara, Agustina, que están ahí laburando muchísimo para que sea un hecho. Nada, eso por un lado. No estoy acostumbrado a hablar en público, no hablo en clases. Hay una profe que sabe, por ahí por la vuelta. Nada, me quedé pensando en esto que decía Colette como primero, o sea, así de... Me quedé por ahí. En esto del título, de Crónica de un traba anunciado, es un poco un juego con... Podría haber sido una muerte anunciada que también estuvo, sin embargo lo traba es vida. Y podría haber estado lo trans, pero lo trans es más nuestro, es bien rioplatense y es nuestro, no tiene por qué encajar en esto de la transición de, bueno, se nos exige mucho a nosotros, pasaste de este casillero a este otro, y ahora por favor quédate quietito, chico, no molestes más. Como, bueno, tal vez hoy estoy acá o mañana no sé dónde voy a estar, y como, está por ahí. También coincido, se escucha así más lejos, porque no quiero estar como así. Coincido en que Fragmentado para mí es hoy una historia de amor inconclusa. Un poco porque creo que toda búsqueda de identidad es una historia de amor, pero también porque nos encontramos con otras historias que también están inconclusas o que nos hacen como frecuentar lugares que ya pasamos y a veces es doloroso, pero nada, eso por un lado. Me pasó que cuando lo terminé, cuando ya estaba editado, conocí el término autoficción, que nada, encontré como que encasilla mucho ahí. Si bien es muy difuso, porque también puede ser un ensayo, puede ser una crónica, puede ser una autobiografía, puede ser muchas cosas. Y eso está bueno también porque escapa como a los binarismos. Pero la autoficción me permitió como distanciarme también y entender, bueno, esto es una historia, no soy yo. Si bien fue difícil explicarlo porque la gente que me conoce es como, bueno, pero yo te vi en todo el relato, ¿cómo me estás diciendo que no sos vos? Pero es un personaje en el sentido de que escribirlo para mí fue como ordenar mi relato, entender cómo había llegado a ciertos lugares. Fue un ejercicio catártico como para entenderme a mí. Pero nada, después me di cuenta lo que decía Colette y lo que decía Andy también, que nuestras historias se parecen mucho y que mi historia no es tan mía como quería, sino que es de todos. Y las personas que aparecen acá, que bueno, son personajes también, porque hay mucho de lo ficcional, en el sentido de que son fragmentos de las personas que aparecen, no eligieron exponerse, no eligieron estar hoy acá en un libro y que todo el mundo les conozca, y por eso son personajes, no personas. Yo sí, yo lo elegí exponerme porque hace poco recibí un comentario que describía Fragmentado como un diario íntimo. Obviamente fue en términos peyorativos, como que escribe
diario. Creo que hay algo más político de exponerse siendo una disidencia sexogenérica que no comparte el término diario íntimo, pero igual me gustó, porque lo íntimo también como dije, le llegué mucho, fue como muy cercano, sin querer. Pero nada, me perdí lo que estaba diciendo. Ya me acordé. En esto de que hay personas que no eligieron exponerse y yo sí, algo que me daba mucho miedo cuando lo publiqué fue que estuviera como al alcance de cualquiera que tuviera el libro, poder decir, esta persona es mala o esta persona es buena, porque sí, son personajes, pero en mi vida hay una relación directa con ellos y no quiero que nadie piense que alguien es bueno o que alguien es malo. Es como, creo que es muy voluble en ese sentido de la historia, o por lo menos intenté hacerlo bastante voluble. Y no hay malos ni buenos, ni absolutos, hay acciones que a veces son más comprensivas, a veces son más afectuosas, a veces son menos afectuosas o menos comprensivas, pero desde los recursos que se tenían en ese momento y desde lo que se podía hacer. Entonces creo que cada personaje hace lo que puede con lo que tiene en ese momento y quizá en un enunciado decir, qué bien que estuvo acá, y en otro momento, qué horrible que la hizo, pero es eso, los recursos que tenía cada personaje en ese momento. Creo que desde ahí, desde entendernos por ahí. Y siento que está como expresado desde una sinceridad, o sea, yo al leerlo sentía eso como tu sinceridad en las palabras, del entendimiento, ¿no? Del entendimiento del momento en el que pasó y al momento hoy, vamos a decirlo, o en el momento que lo llevas a palabras, de entender, bueno, esta persona reaccionó así justamente por esto que decís, por las herramientas que tuvo y por los lugares, y desde ahí hay un cuidado, siento, como, para mí, si tuviera que decir qué es fragmentado, es como la entrega de una vulnerabilidad en calma, ¿no? Hoy, para todo lo que es una historia, porque también siempre en la historicidad de cómo se contaron nuestras historias, para hablar desde ese lugar, siempre fue como desde el lugar o del conflicto, o la monstruosidad, o la violencia, o todo lo que más se abrió en las carnes, y pensando más en otras generaciones, ¿no? Nuestras generaciones tal vez tenemos muchos privilegios a la hora de transicionar, pero pensando en compañeras no sé, que vivieron sus transiciones en época de dictadura, que me acuerdo hace poco una compañera me contaba que se juntaban en las plazas y iban en época de coletazos de dictadura con las chismosas, y adentro de las chismosas ponían panes o no sé qué, cosas como para si venía la policía a hacerles requisa de por qué estaban 3, 4 trabas juntas en una plaza charlando, queriendo ser en libertad. La excusa que tenían: no estamos viniendo de la panadería, o se salían con un primus, como todo el tiempo tener que estar buscando como la supervivencia en el hecho solo de poder estar juntas en una plaza. Y yo pienso, wow, nosotros que tenemos como un tremendo avance por todo lo que nuestras compañeras también lucharon e hicieron, siento que eso hace tener como una línea de poder leer una historia acá en una vulnerabilidad y desde un lugar que se cuenten otros paradigmas, es muy importante también, porque ya hay muchas historias contadas desde otras perspectivas, a donde solo se leen, como que lees y quedas como, ¡ay, qué pena! Y esto no, esto te lleva como a otros lugares, a mí me provocó felicidad, me provocó llanto, me abrió misticismo, me abrió muchas capas. Entonces como que lo celebro también, y ojalá todas las personas logremos como concretar, escribir un libro, un párrafo, un algo que deje como una cuota que haga esa reparación histórica que se nos debe, ¿no?
en cuanto a poder hacer de nuestras vidas como la realidad y la riqueza que tiene ser una persona trans, o sea, tener el valor, ¿no? De poder como abrirnos así al mundo y que vean muchas otras cosas de las que no solo se contó en cierta parte de la historia del horror, así que es celebrar eso también. Es que nadie se imagina a una persona trans enamorada, una persona trans publicando un libro, una persona trans, cualquier otro medio que no sea de la calle y muerta a los 35. Entonces también, bueno, hacer algo con la suerte, porque para mí es suerte haber nacido en una familia que me contuvo. No tiene... sí, hay algo de mi familia que tal que tiene que ver con ellos, ¿no? Pero las personas trans que no tienen una familia que los contenga, no. Qué sé yo, pasa un poco por ahí el hecho de mostrar otras historias para hacerlas posibles, porque en el imaginario esto no pasa. Entonces está, empezar a habitar otros lugares, correrse de, que no es fácil, para nada, pero por lo menos está la posibilidad de, bueno, yo lo hice, no sé, porque tuve la contención y el acompañamiento, pero quizá alguien más pueda leerlo, no sé, imaginarse. Sí, y ahora esto deja de ser tuyo también, Total, ¿no? Y pasa a ser un acompañamiento. Esto ahora es un acompañamiento, siento, para muchas personas. Eso, para el término como más personas, para solo no enfocarnos como en personas trans o en nuestra comunidad, o sea, se expande a todos este acompañamiento, este Ciro Benjamín que queda acá ahora para no saber cuántas crónicas más. Sí, esto, ¿no? Como esto ya no es tuyo, ya es de la comunidad, ya es de la sociedad, ya es del mundo y como decía, que cada uno se sienta interpelade o no, o conozca de qué habla cuando dice que elegimos, ¿no? O cuando nos dicen todas estas cuestiones, que se entienda de qué habla, y me parece maravilloso esto que lo tocaban recién, la voz, que aparezca la voz que tantas veces fue silenciada, ¿no? Y me parece maravilloso en cada acto artístico, por lo menos quienes venimos del arte, ¿no? En cada acto artístico que aparece la voz de las disidencias, siempre pienso, como buena vieja, siempre pienso en cómo se da voz a tantas voces silenciadas, ¿no? A tantas, no soy del discurso victimizante ni victimizador, pero sí de reconocer, ¿no? Tantas voces silenciadas, ¿no? A lo largo de la historia, y hoy tenemos personas de la disidencia sexogenérica y en especial de la disidencia genérica que tienen voz y que muestran su ser y muestran su arte. Y yo digo, wow, muero de amor. ¿Querés agregar algo más? ¿No? Gracias. Hay que vivir.